Sean cordialmente bienvenidos todos nuestros hermanos que están viendo este video, en el cual vamos a hablar acerca de los falsos ungimientos que en la actualidad se está realizando en el mundo cristiano. Por lo cual vamos a comenzar leyendo el capítulo 24 de Mateo, específicamente en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra Cristo significa ungido, y ungido en hebreo significa Mesías. Por lo cual cuando dice de que van a haber falsos cristos, significa de que van a haber falsos mesías y falsos ungidos. Mesías, como también Cristo, significa ungido, por lo cual falsas personas con un falso ungimiento van a ser los que van a estar en el tiempo del fin engañando a las personas. En la antigüedad habían algunas clases de ungimiento, por ejemplo, cuando se ungía el tabernáculo, los reyes, los profetas y los sacerdotes. Si nosotros leemos lo que dice en Éxodo, el capítulo 30 y el versículo 25 nos dice lo siguiente: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior, ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Capítulo 29, versículo 7, aquí está el ungimiento de los sacerdotes. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces, como vemos, están los objetos del santuario que eran usados para un uso especial, en este caso consagrado para Dios, y también encontramos que los sacerdotes eran ungidos con aceite. Pero también encontramos que los reyes eran ungidos. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, el capítulo 9 y el versículo 3 nos dice: toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Y también fueron ungidos los profetas. Por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16 nos dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, en la antigüedad, el aceite simbolizaba de que la persona, a través del ungimiento, era separada para una obra especial, en este caso para ser consagrado para Dios. Pero una cosa también es muy importante, y es que el aceite del ungimiento siempre se conectaba con lo que es la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David, en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Entonces, justo cuando es ungido, el Espíritu Santo ahora lo llena de poder. Por eso es que el ungimiento y el Espíritu Santo, el ungimiento con aceite y el Espíritu Santo están tan conectados. Ahora, cuando Jesús se bautiza para comenzar su ministerio, porque Jesús comienza su ministerio al bautizarse, Él es bautizado y el Espíritu Santo desciende. De hecho, ahí es cuando empiezan a decirle Cristo, el Mesías. Y Mesías significa el ungido, y se ungía antes con el aceite, que también representaba el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 3 y el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Por tanto, cuando Jesús dice que vendrán falsos profetas y falsos cristos, significa de que van a venir personas con un falso ungimiento. Van a haber personas que van a venir con un ungimiento semejante a la del Espíritu Santo, porque es la obra que hace el Espíritu Santo, pero va a ser un espíritu falso, y la falsedad es para engañar. Por tanto, para engañar significa de que, para que sea falso, tiene que haber algo que es verdadero, y ese verdadero debe ser imitado falsamente para poder engañar a las personas. Por tanto, también tiene que tener una relación con lo verdadero para engañar, porque nadie puede engañar si algo no parece a lo verdadero. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que ver ahora lo que hace la obra del Espíritu Santo para ver cuáles son los dones, por ejemplo, que el Espíritu Santo da y que también pueden ser falsificados, porque esa es la obra que hace este falso espíritu satánico, que es falsificar la obra del Espíritu Santo. La primera epístola de Corintios, capítulo 12, del versículo 9 al 10, vamos a ver algunos. Dones de sanidad por el mismo Espíritu, hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua. Si esos dones los entrega el Espíritu Santo, significa de que también esos dones pueden ser falsificados. Pueden haber entonces falsos milagros, falsos profetas, falsos dones de lengua, falsas sanidades. Claro, porque Jesús mismo dijo en su sermón profético de que en el tiempo del fin, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos ungidos por el Espíritu Santo, y van a hacer las obras, pero va a ser para engañar. Por eso el texto dice: harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán,
si fuere posible, aún a los escogidos. Por ejemplo, Jesús también menciona de que van a venir falsos profetas, y un profeta es profeta porque hay un don que se llama el don de profecía, que el Espíritu Santo lo da porque los dones los da el Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios da el don de profecía y la persona también es profeta, y dice que van a haber falsos profetas. Esto quiere decir que van a ser falsas personas con un falso espíritu, que van a engañar de esa forma. Vamos a recordar algunos acontecimientos. Éxodo 7:10 dice: y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. En esos textos nosotros vimos de que Aarón con el poder de Dios pudo hacer como un milagro, porque algo totalmente sobrenatural. Pero vinieron estos que eran falsos, que eran del Faraón, los siervos del Faraón, hicieron totalmente lo mismo. Por tanto, estos dones, estos milagros, estos dones de sanidad, estos dones proféticos que a lo mejor ahora hay, son completamente, también pueden ser falsificados. No estoy diciendo que todos, porque Dios también se manifiesta, pero la mayoría han sido falsificados para que las personas sean engañadas. Entonces la pregunta es, de que se hagan señales, se hagan prodigios, de que se hagan sanidades, de que se hagan milagros, prueba esto de que una denominación realmente sea el pueblo de Dios. Hay muchas personas que están poniendo esto, como nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros porque nosotros hacemos milagros, hacemos sanidades, hacemos esto por el don del Espíritu. ¿Es prueba entonces eso de que el Espíritu Santo realmente puede ser el verdadero? Claro que no. Dice Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es interesante notar que estas personas le dicen Señor, Señor a Jesús, que quiere decir que son cristianos, porque creen en Jesús, son seguidores de Cristo, y dicen Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, porque lo hicimos. No está diciendo de que ellos dijeron y no lo hicieron, sino que hicieron los milagros, se realizaron sanidades, se realizaron grandes prodigios, pero el Señor le dice, no, ustedes no fueron míos, yo no les di ese poder. A pesar de que se llamaron cristianos, ustedes no fueron conducidos por mí, no fueron conducidos por mi Espíritu Santo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Salmo, en el capítulo 40 y el versículo 8, nos da la respuesta. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice que posiblemente será un engaño a los escogidos. Pero la fe no debe estar centrada en lo que son los milagros. La fe no debe estar centrada en lo que son los dones de sanidad. La fe no debe centrarse en eso, sino solo en Cristo. Y el Espíritu Santo es quien va a poner la ley en el corazón de la persona para poder obrar de la forma que Él quiere obrar. Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Una de las cosas importantes para que el Espíritu de Dios pueda obrar en la persona, pueda trabajar, es que la persona le obedezca, para que de esa forma el Espíritu de Dios pueda darle los dones necesarios para trabajar por su iglesia, para trabajar para edificar el cuerpo. De esta manera entonces nosotros concluimos con un mensaje certero. Nuestra fe no debe estar fundada ni en milagros, ni en sanidades, ni en prodigios. No podemos decir, vamos a esta iglesia, vamos a este lugar porque aquí se están realizando milagros, porque lamentablemente el espíritu satánico ha falsificado lo que es el Espíritu de Dios, y estas obras también se pueden hacer con el espíritu incorrecto. Por lo cual, la obra principal del Espíritu Santo que va a hacer en la persona es cuando uno cree en Jesús y cuando uno le obedece, porque el Espíritu Santo les es dado solamente a aquellos quienes les obedecen al Señor.